Hola iglesia, quiero mandarles un saludo gigantesco. Extraño mucho, extraño los tiempos de alabanza, extraño compartir con todos ustedes y bueno, se dio la oportunidad en este día de poder unirme con ustedes en este servicio y adorar a Dios y unirnos como familia en Cristo Jesús. Y bueno, levantemos una oración a Dios y entreguémosle este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas extendiendo tu Espíritu Santo en cada uno de los hogares en esta noche y que nos podamos unir en un solo sentido para reconocerte como Dios, saber que tú estás en el trono reinando y que tú estás viendo, Señor, y estás al cuidado de cada uno de nosotros y conoces nuestras necesidades y estarás allí, Señor, para actuar, para mostrarnos tu amor, para darnos un fuerte abrazo y hacernos sentir tu presencia tan latente como siempre, Señor. Te damos muchas gracias y te entregamos este momento, Señor. Sé tú guiándonos, sé tú instruyéndonos, sé tú redarguyéndonos y llenándonos de valor para esos tiempos difíciles. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Tú eres el Dios de amor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti.
canción aquí juntos. Es una canción que nos recuerda que Dios es poderoso para salvarnos, es poderoso para limpiarnos, es poderoso para darnos fuerzas cada día para seguir a pesar de las circunstancias difíciles. Y vamos a cantarle a Dios. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Y Cristo puede mover montes, y solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Y Cristo puede mover montes, y solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, y Él la muerte venció. Y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Vamos a decirle una vez más. Cristo puede mover montes, y solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar, y por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo, creemos en ti. Tú estás con nosotros, te anhelamos, Señor. Te damos la gloria, te
te damos la honra. Grandioso Jesús, grandioso Jesús. Digno, 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 digno eres tú. Gracias, Señor. Hola, buenos días. Saludo a mi hermosa familia Bimey. Hoy queremos presentarte este pequeño video para que ustedes vean que cuando nosotros nos apartamos de Dios y de su palabra, nuestra familia empiezan a edificarse sobre la arena. Cualquier problema, circunstancias nos hacen robar la paz de nuestro hogar. Qué pereza esa muchacha llorando ahora, mira todo esto desordenado. Fabio, ven a mi favor, ven a mi favor. Tan cochina, mira, me está llorando. Aquí, mira esta aquí. Ya. Qué fastidio esta gente, de verdad. Quítate, ya, deja, respeta, Carlito, come moco, tú también silencio, niña. Uy, no. Qué fastidio, de verdad. Ya. ¡Silencio! ¡Qué fastidio esta familia, vale! Ojalá se termine pronto esta cuarentena, vale. Por eso te invitamos a unirte a los grupos de integración familiar que te trae nuestra iglesia UMEC, para que te fortalezcas y edifiques tu hogar sobre la roca. Donde podemos aprender más de su palabra en la Biblia, podemos aprender la vida de Jesús, podemos aprender todo lo que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. Como dice en la Biblia, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Esa cita se encuentra en Romanos 10:17. Donde podemos orar, danzar y alabar en la presencia del Señor. No lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Salmo 15:14. Amén. Amén, amén. Qué hermoso. Todo es Un posible al que aplauso. cree. Todo es posible al que cree. Gracias. Así es. Muchas gracias, familia preciosa. José, María Ángela, Carla, Fabio y la bebé. Bueno, todos participaron en Nuestros esta actores. motivación, motivándonos a continuar en los grupos de integración familiar, los grupos en casa. Qué bendición todo esto que está pasando en las familias. Dios está trayendo Gloria a Dios. algo nuevo Así es. a las familias y queremos también mostrarles cómo otras familias también están reuniéndose, están compartiendo. Dios está uniendo ahí los papás, las Amén. mamás con los hijitos, están las abuelas y alrededor se está leyendo la palabra, se está compartiendo. Sí, ahí los niños también están haciendo parte, están ahí leyendo la palabra Qué con hermoso, papá y los mamá, niños involucrados. se están edificando y están compartiendo. Hermoso, hermoso. Qué bueno ver la familia reunida alrededor de la palabra de Dios, atrayendo esa presencia del Señor y permitiendo que sea su gloria llenando la casa, llenando el hogar, que es lo que necesitamos y necesitan todas las familias en este tiempo. Gloria a Dios. Amén, amén. Y ver la alegría de ustedes también leyendo la palabra, estudiándola. Hay algunos que están compartiendo con su gente en otras partes, llamándoles y diciéndoles, mire, estoy haciendo esto, estoy viviendo esto, Dios me ha dicho esto, estoy aprendiendo. Y bueno, estamos orando por cada uno de estos grupos en el crecimiento espiritual, la edificación de la palabra. Como veamos en el video, necesitamos presencia de Dios en la casa, necesitamos la paz del Señor, descansar en Él, echar sobre Él toda ansiedad, toda preocupación, porque Él tiene cuidado de nosotros, no debemos desmayar, seguir adelante en esta tarea.
Algo bien hermoso que estamos viendo y que el Señor está haciendo es levantando de nuevo ese sacerdocio de todos los creyentes. Amén. El día de ayer escuchaba a alguien hablar sobre esto y la verdad era una confirmación del Señor, ya que en esta semana había estado también sintiendo en mi corazón esa parte, esa verdad, y es el sacerdocio de todos los creyentes. Porque Dios ha levantado y ha sido su propósito siempre, aún con la nación de Israel. Dice, ustedes me serán un pueblo de sacerdotes y gente santa. Ese es el propósito de Dios, levantar un pueblo de sacerdotes y gente santa. Es la iglesia del Señor, es ese pueblo sacerdotal. Y cada hermano, hermana en la casa, aquel que dice, yo asumo esta responsabilidad de guiar a mi familia en la palabra de Dios, en la oración, eso es el ejercicio del sacerdocio. Así que animamos a los que todavía no lo han hecho. Y saben una cosa, otra buena noticia. Hace 8 días hablamos de 184 grupos. Ya para el día de hoy tenemos 190 grupos Amén. que han abierto su casa. 190 casas, 190 líderes, Gloria a 190 hogares donde se han decidido y están abriendo su casa y abriendo sus corazones y reuniéndose alrededor de la palabra de Dios. Así que ahí vamos subiendo para la gloria del Señor. Amén. Ha llegado el momento de la palabra en la Iglesia Unión Misionera. Desde Guadalajara de Buga y UMEC Radio, Esperanza para Todos. Es un momento especial para que oremos también al Señor y podamos entrar juntos a la meditación y al estudio de su bendita palabra. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por cada corazón dispuesto, gracias Padre por aquellos que ahora están listos para oír con fe. Y cuando se escucha con fe tu palabra, tú haces maravillas entre nosotros. Tú haces maravillas en nuestra vida. Tu palabra, Señor, como semilla viva, produce y se reproduce en nosotros, actúa en los creyentes. Padre, gracias por esta palabra viva. Gracias, Señor, por dárnosla en esta hora. La recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, también nos disculpamos por las fallas técnicas, hemos tenido algunos inconvenientes, pero gracias al Señor los hemos superado y aquí estamos para la gloria de Dios. Y le invito, como lo he hecho en las otras ocasiones, para que traiga su Biblia. Busque su Biblia, traiga su libreta de apuntes. He escuchado de algunas personas algo muy hermoso y es que me dicen, ha sido un tiempo muy hermoso, he aprendido mucho del estudio de Romanos y tengo mis notas y estoy escribiendo y estoy tomando apuntes. Qué bueno eso, que usted también pueda hacerlo y aprender y consignar en su libreta, en su cuaderno, lo que el Señor te va hablando, te va enseñando y lo que estamos aprendiendo. Te animo también a que lo hagas, así que invita a los demás miembros de la familia para que estén allí un tiempo en reposo, en quietud. Dice la palabra de Dios que en quietud y en confianza seréis salvos. Entonces este sea uno de esos tiempos de estar quietos, de escuchar, de leer, de meditar, de recibir y dejar que la palabra de Dios penetre a lo más profundo de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Estamos entonces en Romanos, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, y allí en nuestro estudio en el día de hoy vamos a estar mirando los versículos 10 al 18. Es nuestro estudio número 13. Ya vamos en el estudio número 13 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Versículos 10 al 18 del capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué tremenda palabra. Quizá
usted pueda pensar un momento, bueno, ¿y qué de bueno hay para mí hoy ahí en esos versículos como tan terribles? Es una descripción, es una biografía no tanto, ¿qué decimos? Es un escáner del corazón. Esto es una radiografía, más bien, esa es la palabra adecuada. Una radiografía de la verdadera situación del hombre internamente, de su corazón, de lo interno de su ser, como está escrito, dice el apóstol Pablo. Bien, nuestro tema hoy es la pecaminosidad humana. La pecaminosidad humana. Y cuando decimos humana es porque es todo el género humano, de todas las naciones de la tierra y de toda la historia, desde el comienzo del hombre en la tierra hasta el día de hoy. Es una realidad que muchos quisieran anular y decir, no, eso es una vida normal, es que esta es, son derechos o más bien son más bien gustos, de forma de vida, son aspectos culturales, pero lo que se ha manifestado en la historia humana y en la vida del ser humano es la pecaminosidad, la inclinación a lo malo y también su naturaleza pecaminosa. Bien, entonces, de acuerdo al estudio anterior, vimos acerca de cómo los judíos y gentiles, porque recuerden que la iglesia de Roma, a quien Pablo está escribiendo, está compuesta de judíos y gentiles, que se han convertido al evangelio, claro que sí, pero que igual los judíos estaban, como ha pasado en la historia también, mantenían una posición quizá de superioridad ante los gentiles y aún de menosprecio y quizá algunas actitudes no adecuadas, pero aquí es un judío convertido al evangelio quien está escribiendo la carta a los romanos. El apóstol Pablo es judío también, convertido al evangelio, con una visión de la vida ya muy diferente y con unos conceptos muy distintos, revelados por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que él quiere enseñar a la iglesia de Roma, a los judíos y a los gentiles que la componen, para que ellos también tengan una mejor convivencia y una mejor práctica de vida cristiana y de la fe. Así que vimos entonces sobre esto cómo judíos y gentiles todos están bajo pecado. Así terminamos el estudio anterior en el versículo 9, cuando Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa es la argumentación que Pablo está mencionando aquí y expresando en esta carta. Es ese problema grave y universal en el ser humano que es el pecado. O sea que no hay ni uno solo que se haya librado de él. Esto a la vez nos hace ser iguales ante Dios y a la vez tan necesitados de Dios, a todos y a cada uno. Veremos ahora entonces el estado y condición universal del hombre. Una vez más, seguimos diciendo, el hombre es pecador. Y el apóstol Pablo ahora lo que presenta en los versículos 10 al 18 es base escritural, una base escritural de los escritos antiguos, del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras a las que él se refiere, hace referencia, es a estos escritos del Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos ahora Antiguo Testamento. Para los judíos no existe Antiguo Testamento, para ellos simplemente existe su Biblia, su Tanaj, sus escritos sagrados. Pero nosotros, ya al creer en Jesucristo como el Mesías, tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice entonces, ¿cómo está escrito? ¿Dónde estaba escrito? ¿Dónde está ese escrito? Esto es bien importante y bien interesante que lo comprendamos también. Ahora, cuando estamos diciendo entonces que está escrito, como Pablo lo está diciendo, como está escrito, y comienza a decir aquello que ya leímos, y ahí versículo 10 en adelante hasta el 18, Pablo está presentando entonces una base escritural de lo que él ha estado enseñando y diciéndole a la iglesia de Roma. La realidad del pecado universal que afectó tanto judíos como gentiles y que ninguno es mejor que el otro y que todos están tan perdidos sin Cristo como también todos pudieran llegar a ser salvos en Cristo Jesús. Pero encontramos entonces cómo el apóstol Pablo toma estos textos para respaldar lo que él ha dicho, y no es algo que él se inventó,
sino que eso está en los libros sagrados. Así que los judíos que están ahí en la iglesia de Roma, cuando escuchan esta carta, leer esta carta, cuando ellos se dan cuenta del contenido de esta carta, ellos saben de qué Pablo está hablando, porque ellos conocían los escritos también sagrados, y por lo tanto ellos saben que el apóstol Pablo no se está inventando esto. Como buen judío, el apóstol Pablo conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Los judíos que le escuchaban entonces sabrían de qué él estaba diciendo. No era desconocido para ellos, y aún así se consideraban más justos y mejores que los gentiles, aunque estas escrituras estaban en sus libros, pero ellos llegaron a ese problema de menospreciar a los demás. Pablo fue uno de ellos que también en su tiempo, antes de convertirse a Cristo, también menospreció a los gentiles, y es más, persiguió a los cristianos, a los que aceptaron a Jesús como el Mesías. Los persiguió a muerte por su celo religioso, como fariseo, la secta más rigurosa de su nación, pero lo hizo por ignorancia. Pensaba que hacía las cosas bien y que le estaba agradando a Dios. Tristemente no era así, pero luego lo llegó a reconocer y se convirtió a Cristo. Hoy en día hay mucha gente muy sincera también, que seguramente piensa que están haciendo bien las cosas, pero cuando tienen un encuentro real con Jesucristo, cuando tienen un encuentro verdadero con la palabra de Dios, se dan cuenta que muchas cosas de las que estaban haciendo no eran correctas y que hay que corregir la vida. El apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, llegó a reconocer su equivocación y se convirtió a Cristo y lo reconoció a Jesús como el Mesías prometido y el Señor de su vida. Tanto fue así que al inicio de su conversión, palabras del apóstol o del Saulo de Tarso, que luego es conocido como el apóstol Pablo, le dijo a aquel que se le apareció en aquel camino: ¿quién eres, Señor? Y cuando Jesús se identifica, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego le dice: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? De ahí en adelante, el apóstol Pablo comenzó a hacer y a vivir para aquel Jesús, que es el Mesías prometido. Viene entonces el conocimiento de las Escrituras. Pablo tuvo ese conocimiento, le escribe a personas que también tenían ese conocimiento, mayormente los judíos, que eran parte de la iglesia en Roma. Y encontramos entonces en los versículos 10 y 12, como el apóstol Pablo dice estas palabras: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, ¿y dónde estaba eso escrito? Eso es importante también que nosotros lo veamos. Y como él dice, como está escrito, pues miremos dónde era que estaba escrito. Salmo 14, versículo 2 y 3. Salmo 14, versículo 2 y 3 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien, esta es una de las citas que Pablo realmente mencionó ahí en Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. Él toma esa cita, no dijo ahí como está escrito en el Salmo 14, no, él dijo como está escrito, y ya ahora ya sabemos dónde está escrito. Miremos también el Salmo 52. Salmo 52 también nos dice la Escritura, versículo 2 al 4. Salmo 52, 2 al 4 dice: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. También aquí entonces Pablo está refiriéndose a esta cita cuando está hablando de esa realidad de la manifestación del pecado y de esa naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano. De igual manera también tenemos en Eclesiastés 7:20, otra expresión más de esas que Pablo dice como está escrito, hace referencia a esto también. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea que da la posibilidad de que sí hay quienes pudieran considerarse justos, y eso lo vamos a ver ahora también. Pero dice, pero que haga el bien y nunca peque. O sea que no es un justo perfecto, sino que son personas que han manifestado, a pesar de su naturaleza humana,
algo todavía de esa imagen santa de Dios o de esa inclinación a las cosas buenas y a hacer justicia, mas sin embargo atrapado por su naturaleza pecaminosa. Bien, entonces ahí tenemos la base escritural, como el apóstol Pablo está diciendo, no hay justo ni aún uno. O sea que no es algo que a él le pareció decirlo, no, es que eso está escrito en los libros sagrados. Dios lo inspiró a través del salmista, los escritos o escritores antiguos, lo inspiró por su Espíritu Santo, describiendo la realidad, triste realidad de la pecaminosidad humana. Esto a la vez nos habla de que es una ley universal, aunque en la historia uno ve excepciones. Es una ley universal, no podemos decir que no es así, porque toda la raza humana, todo el género humano es pecador. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Esa es una verdad que el hombre en la tierra debe reconocer. Por mucha manifestación de justicia que pueda tener una persona y muy buena forma de vivir y de hecho haga muy buenas obras, de todas maneras el hombre tiene que llegar a reconocer que Dios tiene la razón. Es decir, no soy justo como tú lo dices, Señor. Ahora miremos entonces algo de aquellas excepciones que uno encuentra en la Biblia. Por ejemplo, a Abel. Desde Abel, ya, bueno, no en Génesis directamente, pero sí en Hebreos capítulo 11, versículo 4, uno encuentra una expresión como esta, que Abel, por ese excelente sacrificio que ofreció a Dios, más excelente sacrificio que su hermano Caín, dice, alcanzó testimonio de que era justo. Ahora aquí la Biblia registra esto y está diciendo de que Abel era un hombre justo. Por lo menos la misma escritura testifica acerca de él en este sentido. A Abraham también se le reconoce como un hombre que adquirió justicia y reconocimiento de justo delante de Dios. Abraham, en Génesis capítulo 15, versículo 6, allí encontramos la frase que dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que a la vez él, por esa fe, por creerle a Dios lo que Dios le estaba hablando, también Abraham es declarado justo. Pero hay otro hombre más, Lot, sobrino de Abraham, de quien se dice en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, a él se le reconoce allí el justo Lot. Este hombre justo, dice la escritura, que se afligía viendo la forma perversa de sus vecinos, de sus amigos, de otros, de hacer, de actuar. Y dice que él afligía cada día su alma justa. El justo Lot se le reconoce como justo en la escritura. Noé mismo, a Noé, en Génesis 7:1, Dios le habla a Noé y le dice que entre él y su familia al arca y dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo delante de mí en esta generación. Te he visto justo. Qué interesante esto. Dios mismo se lo dijo a Noé. Pero asimismo también tenemos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 14, versículo 14, encontramos cómo Dios, hablándole al mismo profeta Ezequiel, le dice que si estuviera Noé, Daniel y Job presentes delante de Dios, Dios les dice que estos hombres solo por su justicia librarían sus vidas, por la justicia de ellos de manera individual. Dice que librarían sus vidas. O sea que Dios está reconociendo que estos hombres manifestaron vidas de justicia o manifestaron vidas de justos. Dice entonces, hablando de Noé, de Daniel y de Job, fueron la excepción. Estos hombres fueron excepción en medio de una generación perversa, torcida, que se habían dedicado solo a pecar, como dice por allá en Génesis también el Señor, o dice su palabra, Moisés escribiendo en el libro de Génesis, cuando dice que el pensamiento de los hombres era de continuo, solamente el mal, la intención de sus corazones, solamente el mal. Qué triste eso, qué terrible. Cuánto daño ha hecho el pecado en la humanidad. Pero hubo hombres que marcaron diferencia. Ahora quiero que tenga esto claro. ¿Y por qué lo estoy diciendo? En medio de esta ley universal de que todo el hombre, todos los seres humanos, el género humano ha pecado y somos pecadores, no hay justo ni aun uno,
pero que hay expresiones en la Biblia sobre personas que Dios mismo los reconoce como justos, pero no perfectos, y a la vez en relación con el temor de Dios. Interesante todo eso. Y note cómo estos hombres, exceptuando a Abel, que de pronto él, porque fue asesinado por su hermano Caín, no conocimos más, o no quedó más escrito de él en la Biblia. Pero por ejemplo un Abraham, que le cree a Dios y le es contado por justicia, declarado justo. Abraham también cometió sus errores y manifestó esa naturaleza pecaminosa también que había en él, porque igual él no era perfecto. Lo mismo Lot. Imagínense ustedes Lot. Abraham, por una parte, mintió en una ocasión por miedo. Lot se le llama justo y luego termina por allá después de salir de Sodoma y Gomorra, cuando Dios lo libró con su familia, sus hijas, y su esposa se quedó en el camino, convertida en estatua de sal, pero luego él sale con sus hijas, luego viven en una cueva, y luego después de un tiempo el hombre, sus hijas lo emborrachan, y por algo lo emborrachan, seguramente le gustaba emborracharse, tal vez, no sabemos, y luego él se acuesta con sus hijas y les engendra hijos a sus mismas hijas, y nacen hijos y se forman dos naciones, dos pueblos de actos incestuosos del papá con sus hijas. Esto no es loable, esto no es algo para reconocer, alabar o aplaudir, pero se dio. Pero la Biblia reconoce a este hombre como justo, no por esos malos actos, no por esas malas acciones, sino por su repudio hacia la perversión que había en el pueblo en aquel tiempo. Ahora, eso es antes de Cristo, recuerde bien. Ahora, esto pasó con ellos. Noé mismo, Noé, a ti he visto justo en esta generación. Y después de que sale Noé del arca y luego hace sacrificio a Dios y adora al Señor, y después de eso dice que cultivó una viña y luego se embriagó con el fruto de la viña. Se embriagó con vino de la uva. Y luego uno de sus hijos comete una maldad de burlarse de él, de hablar de él, de difamar a su padre, y entonces viene una maldición sobre las nuevas, sobre la descendencia. Y todo esto son cosas que no fueron correctas, que no fueron bien hechas. ¿Por qué la Biblia deja eso registrado? Para que usted y yo sepamos que la naturaleza humana es pecaminosa, pero que a la vez esos ejemplos es para que no los sigamos, no es para que los imitemos, sino para que no los sigamos. Asimismo entonces pasó con otros hombres y mujeres también, pero vamos adelante con nuestro estudio. Pero sí quiero dejar claro lo siguiente: hombres y mujeres que marcaron diferencia, aún en ese tiempo, aún antes de Cristo, marcaron diferencia por su vida, y Dios también tuvo en cuenta eso. Luego, la cita en Romanos 3 sigue diciendo: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice en el versículo 11. Pero también en esta misma expresión podemos ver unas excepciones en la Biblia. Al nacer Enós, por ejemplo, nieto de Adán y Eva, hijo de Set, el que reemplazó a Abel, este Enós, dice la Biblia que cuando él nació, Génesis 4:26, cuando él nació, o de hecho de ahí en adelante, después de que nació Enós, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Comenzaron a invocarlo. Esto indica que hubo unas personas, una descendencia que comienza a marcar diferencia entre la corrupción y el desvío de otros más, pero que a pesar de su naturaleza pecaminosa, invocan a Dios, claman a Dios, buscan a Dios. También tenemos a un rey en la Biblia, aunque hubo otros más. El rey Usías es conocido como un rey que buscó a Jehová, buscó a Dios. Segundo libro de Crónicas 26:5, segundo libro de Crónicas 26:5 dice: persistió en buscar a Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Qué hermoso esto. De hecho, noten que la Escritura dice de forma universal y de regla general: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero uno encuentra hombres en la Biblia que buscaron a Dios, y por ese buscar de Dios, Dios les prosperó, Dios les bendijo. O sea que Dios respaldó ese buscar de Él. Esto igual nos dice algo.
y nos dice que aún en medio de toda esa ley general y universal de pecado y de maldad y del hombre estar lejos de Dios, la gracia del Señor se ha manifestado aún en ese tiempo. Qué hermoso es Dios, aún a pesar del hombre ser malo y alejado de Dios, su misericordia ha estado con él y con nosotros. Hay muchas porciones bíblicas donde Dios mismo insta al hombre a que lo busque a Él. Por ejemplo, dice, buscadme y viviréis. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Son expresiones que vienen del corazón de Dios para el hombre que se ha alejado de Dios, que por su pecado está lejos de Dios. Pero Dios no ha ahorrado esfuerzos para hablarle al hombre, para llamar al hombre, para buscar al hombre, para indicarle al hombre que lo necesita a Él, que sin Él el hombre no es nada, que sin Dios el hombre está perdido. Dios ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, la manifestación de su amor y de su gracia, para buscar a los hombres perdidos y alejados de Él. Me escucha tal vez alguien que se siente todavía así, lejos de Dios o perdido, o se ha desviado del camino, o se ha alejado de Dios después de haber estado caminando con Él. Permítame decirle, Dios todavía está buscándote, Dios todavía te está llamando, Dios todavía está diciendo, búscame y vivirás. Lejos de mí, la vida no es vida, dice el Señor, porque Él dice, yo soy la vida, dice el Señor. Hablando a Israel en alguna ocasión a través del profeta Jeremías, Dios les dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Hay quienes se han alejado de Dios, han dejado de orar, han dejado de leer la palabra, han dejado la fuente de agua viva y se han cavado cisternas rotas. Están viviendo y tratando de alimentar su vida y saciar su alma y dirigir sus vidas y sus corazones, haciéndose para sí mismos unas fuentecitas, unas cisternas que son rotas, que no retienen agua, que da satisfacciones momentáneas por tiempitos, por tiempos cortos, pero eso no sacia de verdad. Eso es una necedad. Si me escucha alguien que estaba caminando con Dios y sabe qué es deleitarse en Dios, en su palabra, en su presencia, en la oración, en la adoración, y estás lejos de Dios, tú mismo sabes que tu alma tiene sed, sabes que tu alma está clamando, y esa alma clama por lo eterno, por lo espiritual, por la presencia de Dios. Vuelve al Señor, búscale a Él, sus brazos están abiertos todavía para ti. Este rey Usías persistió en buscar a Dios. Persista usted en buscar a Dios. No desista, persista. Hay muchas porciones entonces en la Escritura donde Dios llama al hombre para que le busque. Y dice allí en Romanos 3:12 que todos se desviaron, que a unas se hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Pero como hemos venido diciendo, también ha habido algunas excepciones en la historia de estos mismos hombres que hemos leído, y también el de Job mismo, aunque ya también lo leímos, pero miremos cómo en Job capítulo 1, versículo 1 y el versículo 8, Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, escuche esto, es bastante diciente, este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué tremendo concepto de Dios para este hombre. Ahora versículo 8, Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No vamos a hablar aquí a profundizar en esta parte porque no es el tema, pero lo que quiero que tengas en cuenta y tengas claro es que Dios está viendo desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Como dice aquí también la Escritura, para ver si hay algún entendido que lo busque. Él conoce los corazones, conoce tu corazón. Y Dios tiene unos conceptos grandiosos también acerca del hombre. Aunque la realidad por causa del pecado es que el hombre se alejó de Dios y quedó en pecado, bajo pena de muerte,
por causa del pecado. Asimismo, entonces, encontramos en los versículos 13 al 18, encontramos allí entonces la base escritural de lo que el apóstol Pablo dice, Romanos 3, versículos 13 al 18. Esa base escritural la tenemos también en el Salmo 5:9, por ejemplo, allí encontramos el Salmo 5:9, dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Capítulo 10 del mismo Salmos, capítulo 10, versículo 7, dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y también capítulo 36 de Salmos, notemos cómo dice allí, capítulo 36 de los Salmos, en el versículo 1, la segunda parte del versículo 1 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. De igual forma el Salmo 140, versículo 3, Salmo 143 dice: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Isaías, también en el libro del profeta Isaías encontramos en el capítulo 59, versículos 7 y 8. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Ahí notamos entonces la base escritural que tomó el apóstol Pablo para hablar de esta manera, como lo hace en Romanos capítulo 3, versículos del 10 hasta el 18. Estamos mirando ahorita desde los versículos 13 al 18, cómo el apóstol Pablo también se basó en los escritos antiguos. Buen conocedor de las Sagradas Escrituras. ¿Tiene usted buen conocimiento de las Sagradas Escrituras? Ahora, no solamente sirve el conocimiento, sino el comprender, el entender y el vivir de acuerdo a esta palabra. Eso es lo que él está reclamando a sus compatriotas judíos que también habían conocido del Evangelio. Y es para que ellos sepan, se den cuenta que realmente no es la religión lo que hace a un hombre superior a otros. No es la religión lo que hace y produce ese mal, porque eso es un mal. El arrepentimiento es el que se necesita, reconocer el pecado y buscar a Dios. Ahora, notemos cómo entonces el apóstol Pablo menciona: sepulcro abierto su garganta, lengua engañosa, veneno en sus labios, llena su boca de maldición y de amargura. Encontramos también entonces, como hemos venido diciendo, como en la Escritura uno encuentra personas también que en cierta manera manifestaron lo contrario a esto, no contradiciendo jamás la palabra de Dios, sino que Dios nos muestra cómo hay unas excepciones en la Escritura y gente que marca diferencia. Su pueblo es llamado a marcar diferencia. Jesús también, por ejemplo, dijo: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Pero también dijo: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Entonces sí hay hombres buenos. Bueno, es una expresión que el Señor dice, considerando a aquellos que de alguna manera manifiestan cosas bondadosas de su corazón pecador, porque todos somos pecadores y no hay justo ni aún uno. Eso tampoco lo pasa Dios por alto. Pero de igual forma el Señor dice: de la abundancia del corazón habla la boca. El verdadero problema del hombre está en su corazón. No es la boca, es el corazón el problema. Hay personas que dicen: uy, qué persona con esa boca tan sucia, por su forma de hablar, su forma de expresarse, ¿verdad? Hay gente que ha pensado que, bueno, si se hace un buen trabajo dental o si se echa muy buen enjuague bucal con unos aromas exquisitos, muy ricos, va a poder cambiar su forma de usar su boca. O si se tatúa una sonrisa permanente, va a tener un rostro que muestra alegría y paz. De la abundancia del corazón habla la boca. No hay nada más contradictorio que una boca que muestra sonrisa, pero que habla amarguras, tristezas y maldiciones.
El problema no es la boca, el problema es el corazón. Usted puede hacer todo lo que quiera, agrandarse los labios, empequeñecerse los labios, pero si su corazón no cambia, pero si su corazón no es limpio, lo que saldrá por su boca siempre será negativo, malo, perverso. Ahora encontramos entonces, como también dice la Escritura, pies que se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura y falta de paz, dice la palabra de Dios. No hay paz para los malos, ha dicho el Señor, dice la Escritura. Mientras se viva lejos de Dios y en contra de Él, jamás se podrá tener la paz verdadera. Esto es una realidad. Se busca la paz. ¿Por qué cree que se buscan tratados de paz? ¿Por qué cree que se busca hacer paz entre ciertos grupos? Pues porque no hay paz. Y no hay paz mientras el hombre esté lejos de Dios. Y la primera falta de paz que existe y la más grave es la paz, la falta de paz del corazón. El hombre necesita paz con Dios. Usted necesita tener paz con Dios para que pueda ser un portador de paz y un fomentador de paz, un pacificador en su casa, un pacificador en su trabajo, un pacificador en todos los círculos donde usted se mueva, que usted pueda ser un pacificador. Cuando usted es un portador de paz, usted va a ser un pacificador en medio de su familia. Va a manifestar, va a mostrar esa paz en su vida, en su corazón. Necesitamos esa paz de Dios. Y luego el apóstol Pablo dice también que no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero en la Escritura uno encuentra personas en el Antiguo Testamento que tenían temor de Dios. Hubo temor de Dios en ellos en cuanto a hacer algunas cosas. De hecho, esto habla de forma general. La ley universal es que el hombre le perdió el temor a Dios. Hoy estamos viendo y viviendo cosas terribles por falta del temor de Dios. Niños, jovencitos, adolescentes que están levantándose sin temor de Dios, sin respeto a Dios. Si no respetan a sus padres, menos van a respetar a Dios. El temor a Dios comienza a fomentarse en el corazón del ser humano cuando el niño en la casa aprende el temor de Dios. Y el temor de Dios se aprende respetando a los padres, respetando a sus padres, que son la representación de la autoridad de Dios en la casa, en el hogar. Tristemente, hoy tenemos situaciones muy lamentables en cuanto a eso. Pero lo dice la Biblia, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es la realidad del ser humano, del corazón del hombre sin Cristo, sin Dios. Se necesita a Cristo y volver a Él para que el temor de Dios vuelva a venir a los corazones. Temor de Dios quiere decir aborrecer el mal, la boca perversa, la soberbia, el mal camino. Eso está en Proverbios capítulo 8, allí usted podrá encontrar. Eso es el temor de Dios, es aborrecer el mal. Y cuando se aborrece el mal, entonces nos acercamos a Dios. Eso es temor de Dios. Jesús vino a un mundo de injustos, de desviados, de perdidos, de afectados por el peor virus que haya llegado a la tierra, el pecado. Ese es el peor virus. Ese es el que ha hecho que el hombre viva lejos de Dios, que no tenga ni disfrute verdadera paz. Es el que ha hecho que el hombre no le encuentre sentido a la vida. Es el que ha hecho y es el causante de corazones amargados, vidas frustradas, tristes y desorientadas. Ese virus del pecado, terrible maldad, también es el causante de la discriminación racial, del odio, de la violencia intrafamiliar, del abandono de los hijos, del desamor, de la pérdida del amor a la pareja y, en fin, de toda la desgracia humana. El pecado, mi querido hermano, hermana y amigo, es el pecado el culpable de todo esto. Todos fuimos afectados por ese virus fatal, del cual Jesús vino como la cura para nuestro mal. Jesucristo es el que vino a sanarnos el corazón quebrantado, a liberarnos de esta atadura del pecado, de esa esclavitud de la maldad. Es Jesús nuestra solución. A menos que recibamos a Jesús como nuestra salvación, su sangre para nuestra redención, su muerte y resurrección como nuestra máxima seguridad de vida eterna, jamás podremos encontrar en otra cosa la cura para este mal. Solo en Jesucristo hay salvación. Solo en Jesucristo
el hombre puede ser nueva criatura, solo en Él y solo por Él. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esta bendita palabra. Bendigo a cada hermano, hermana, amigo, amiga que ha escuchado tu palabra en esta hora. Padre Santo, que tu gracia sea con cada uno. Mira a aquellos, Señor, que hoy reconocen que necesitan un corazón nuevo, que necesitan cambio de corazón. Aquellos que hoy reconocen, Señor, que te necesitan a ti, Jesús. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Nosotros también decimos, te necesitamos, porque nunca dejaremos de necesitarte, Señor, te necesitamos. Padre, sé propicio también a nosotros y sé propicio a aquellos que hoy dicen, yo reconozco que sin Cristo no soy nada, no soy nadie, realmente esta vida no tiene sentido, no tiene valor. Hoy vengo a Jesús y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Padre, mira aquellos corazones, aquellas vidas que hoy se acercan a ti, Jesús. Gracias por traer tu salvación, gracias por sellarles con tu Espíritu Santo, gracias por levantarlos con tu poder. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Padre. Bendigo a cada hermano, hermana, bendigo, Señor, a cada uno de los que en Colombia han estado a través de esta transmisión recibiendo esta palabra, los que en cada país, Señor, han estado en esta hora recibiendo esta palabra. Padre glorioso, tu bendición venga a sus vidas. Ruego que sanes a los que se encuentran enfermos. Ruego que toques con tu poder maravilloso a aquellos que están afectados en sus cuerpos. Padre, que tu poder sanador fluya ahora, venga sobre ellos. Envía sanidad y medicina, así como en Cristo Jesús, por sus llagas y por sus heridas fuimos curados. Así también, Señor, tu poder sanador venga sobre aquellos que en este momento están escuchando con fe. Sus cuerpos sean fortalecidos, sus cuerpos sean liberados de todo poder de enfermedad, de toda infección, de toda presencia de enfermedad, de dolor, de malestar. En el nombre de Jesús, venga tu poder sanador, restaurador, Padre, pero también tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esas fuerzas nuevas, Señor, que tú das al que está cansado, al que no tiene ningunas. Padre, gracias por traer esas fuerzas nuevas que vienen de tu Espíritu. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les espero, si el Señor lo permite, el próximo jueves en una transmisión más y en nuestro estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Así que le animo para que también se conecte con nosotros a las 7 de la noche, si el Señor lo permite. Dios te bendiga grandemente y su paz llene siempre tu corazón. Originando desde Guadalajara de Buga, en el centro del Valle del Cauca. UMEC Radio te acompaña siempre.